Ya está. Vamos ahí. Bueno, si queréis dibujároslo, el circuito, o si queréis lo vamos repasando como lo tenéis aquí, como queráis, ¿vale? Bueno, conocido el circuito, este de aquí, son dos mallas. Dibuja los circuitos intermedios para llegar a la resistencia equivalente, ¿vale? Calcula la resistencia equivalente, calcula la potencia generada por el generador y la intensidad de corriente. La resistencia equivalente es el Thevenin. ¿Sabéis lo que es lo que es Thevenin y Norton, no? ¿Sí? Vale. Bueno, en este caso, bueno, sería el Thevenin de este circuito. En este caso lo que buscamos es un circuito siempre en el que haya un generador y una resistencia. Ya está. Entonces lo que vamos a hacer es todo este circuito de aquí, cómo lo ve el generador. ¿Vale? Al fin y al cabo, el que da de comer a las resistencias es el generador, ¿no? Bueno, pues entonces, esto de aquí, sustituirlo por una sola resistencia. Bien, después es calcular la potencia generada por el generador en base a esa resistencia equivalente y calcular la tensión en bornes de R4. Ya volvemos al circuito original y quiero saber la tensión que hay aquí, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ir a la resolución. Y entonces lo que hago es, tengo estas dos resistencias, que las tengo en serie, las sustituyo por una resistencia, que va a ser esta aquí. Yo tengo o siempre se lo decía a los chicos, cuando tenemos muchas resistencias, cada uno con un índice, a medida que voy sacando las equivalentes, les voy sumando los índices. Es decir, esta es la 3,4. Al hacer el paralelo con la 2, será la 2,3,4. ¿Lo veis aquí? Sí. Al hacer el serie con este, ya como no queda otra, pues eso es la resistencia total. ¿Vale? Bien, una práctica que os ahorra tiempo es primero hacer los dibujos. Y una vez hechos los dibujos, empezáis a hacer los cálculos. ¿Vale? Entonces, aquí dibujas esto, ves el serie, dibujas el dibujo con su equivalente, ves el paralelo, dibujas con su equivalente, ves el serie y ya sacas aquí. Una vez que ya tienes esto, empiezas a calcular. Bueno, pues el serie sabéis que es la suma. El paralelo, pues la inversa del paralelo es la suma de las inversas de cada una de las resistencias y hasta que llegas a la resistencia total. Una vez que tienes la resistencia total, puedes calcular, si conoces la tensión del generador, puedes calcular la corriente y conocida la corriente, la potencia, ¿vale? Que es lo que va a hacer aquí. Bien, aquí establece la resistencia equivalente, saca lo que es la corriente, ¿vale? En función a la resistencia y de aquí la potencia, que es lo que hace. Después, el apartado 3, que es calcular la tensión que hay en R4, ¿vale? En la diferencia de potencial. Diferencia de potencial, tensión y voltaje es lo mismo, a efectos prácticos, ¿vale? De tal manera que, bueno, del circuito 3, que os los tengo puestos así, este es el circuito 1, circuito 2, circuito 3, yo tengo el 2, 3, 4, ¿lo veis? De aquí puedo sacar yo la tensión que hay entre A y B, que es esta, ¿vale? Y es esta. ¿Lo veis? ¿Sí? No sé si lo veis, no lo veis. Sí, sí. Marisalvi, ¿tú también? Sí. Vale. Entonces, yo conozco la corriente que pasa por aquí. La corriente es 2 amperios, ¿vale? Sabiendo la resistencia, puedo calcular el voltaje, ¿vale? El voltaje es la resistencia por la corriente, que son 2 amperios. La resistencia son 100 ohmios, 2 amperios, 200 voltios, ¿vale? Es lo que hay entre A y B.
¿vale? Lo vemos aquí. Ahora, conocida esta tensión A y B, ¿vale? Yo sé la tensión que hay entre aquí y aquí. Luego esto lo puedo sustituir por un generador, como si fuera un generador. Sabiendo que entre aquí y aquí hay 200 voltios, ¿vale? Como solo hay una rama, conocidas las resistencias, yo puedo saber la corriente que hay, ¿vale? Entonces, en tal caso, yo sé que la corriente es el voltaje partido de la resistencia. De tal manera que aquí queda 200, entre 200, que es la suma de las dos resistencias, 1 amperio. Al pasar 1 amperio por esta resistencia, yo puedo saber la tensión que hay. Luego voy de lo más abstracto a lo más concreto. Entonces, al final es 1 amperio que pasa por aquí por 100 ohmios es 100 voltios. Al final vemos que en R4 hay 100 voltios. ¿Lo veis? Sí. ¿Sí? ¿Dudas? Ninguna. Este era sencillito, facilito, ¿vale? De resolución de una resistencia, vamos, de un circuito serie paralelo. Ahora vamos a lo que sería un circuito con 2 mallas, ¿vale? Vamos a ver el enunciado. El enunciado dice, dibuja los circuitos intermedios para llegar a la resistencia equivalente, es decir, lo mismo. Tenemos este circuito y queremos resolverlo de tal manera que quede un generador y una resistencia. Después calcula la resistencia equivalente, calcula la potencia generada en el generador, igual, es lo mismo. La intensidad de corriente y la potencia disipada por R1, en este caso esta. Bien, aquí os pongo A y B porque normalmente, bueno, este circuito lo había utilizado para un Thevenin en otro lado. Bien, vamos al 2, tenemos este como inicial. Fijaos que da lo mismo dibujarlo así, ¿vale? Que dibujarlo todo del mismo lado, porque este punto D y C es este y este. Luego yo puedo tenerlas así. Luego, muchas veces cuando nos planteamos cómo empezar a resolver un circuito, lo único que tenemos que hacer es dibujárnoslo de otra forma, ¿vale? Entonces, si vamos a piñón fijo, esto lo habríamos resuelto con mallas, pero no es necesario, ¿vale? Bueno, perdona que se me cae aquí el pingancho. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues esto, al pasar esto del mismo lado que aquí, lo tenemos aquí, tenemos 2 resistencias en serie y otras 2 en serie, R12, R34. ¿Vale? Acto seguido, estas dos quedan en paralelo, R1234 o R total sería este. Pues, como siempre, primero hago los dibujos, es decir, conceptualmente establezco cuáles son los pasos a seguir y después hago el cálculo. Bien, al final la resistencia equivalente sale 100 ohmios, por lo tanto, conocida la tensión que ofrece el generador, puedo calcular la corriente, ¿vale? Que es la tensión del generador partido de la resistencia equivalente, me da 0,03 amperios y teniendo la tensión y la intensidad, calculo la potencia. 3 voltios, 0,03 amperios, 0,09 voltios. Bien, ahora vamos a lo que pedían, que era relativo a R1, y pedían la tensión, no, la potencia consumida por R1. Bien, entonces, en este caso no solo hay que calcular la tensión que hay en bornes de R1, sino saber la corriente que pasa por R1. Bien, conocida la tensión que hay en bornes de R1 y 2, ¿vale? Por esta rama, sé qué corriente va a pasar, porque la corriente que va a pasar es la tensión de V1 partido de la resistencia suma de 1 y 2. Por lo tanto, sé que la corriente de la rama es, bueno, en este caso lo he dividido por la mitad porque es un circuito simétrico, pero si no, lo que tenía que haber hecho es los 3 voltios dividirlos por
200, ¿vale? De tal manera que nos quedaría aquí 0,015 amperios. Bien, esa es la corriente. El voltaje que hay en R1, pues es R1 por la corriente que pasa por R1. 100 por 0,015, 1,5 voltios. Conocida los 1,5 voltios de tensión y la corriente que es 0,015 amperios, al multiplicarlos lo que tengo es la potencia. Y ya sé la potencia que consume R1. Bien, es importante saber que cuando tenemos un circuito, ¿vale? La potencia siempre es sumativa. Cuantos más elementos tenga, más... es decir, aquí tengo la potencia total consumida es la que consume R1 más la que consume R2 más la que consume R3 más la que consume R4. Porque muchas veces cuando trabajamos con circuitos perdemos esa sensación de consumo, ¿vale? Potencia es consumida. Entonces siempre se va sumando. Si tuviera otra resistencia, pues tendría que sumarle el consumo de esa otra resistencia. ¿Vale? Bien, vamos a... ¿Alguna duda del circuito 2? ¿No? Todavía bien. Vamos al circuito 3. Conocido el circuito siguiente, estamos en continua, ¿vale? Dibuja los circuitos intermedios para llegar a la resistencia equivalente y qué ocurre con el condensador. Es decir, cómo se comporta. Después, hasta ahora hemos hecho los circuitos, ¿vale? Dibujar los circuitos. Después, calcular la resistencia equivalente, calcular la potencia generada en el generador y la intensidad de corriente total, calcular la tensión en bornes de R1, como siempre, ¿vale? Que está aquí. Y calcula la carga de C1, del condensador. Si todas las resistencias tienen el mismo valor, ¿vale? Y la tensión en bornes del generador son 10 voltios. Bueno, vamos al 3. Bien, tenemos. Antes de empezar. Bueno, un condensador, ¿vale? Es un almacén de cargas eléctricas, ¿vale? Bien, quitando el momento de donde enchufamos el generador al circuito, que entonces ahí el generador se carga, ¿vale? Y hay un consumo, hay una corriente eléctrica que llega al generador. Una vez cargado el generador, el condensador, ya no hay movimiento de cargas en corriente continua, ¿vale? Quiere decir que cuando yo enchufo el generador, el condensador se carga, hasta que se carga. Una vez que se ha cargado, ya ni entran ni salen electrones. Entonces se dice que en régimen permanente, es decir, en circunstancias normales, un condensador en un circuito de continua es como un circuito abierto. ¿Vale? Es como si yo no me hiciera falta y quitara el condensador. A efectos de, digamos, a los efectos que podría producir en el circuito. Quitando el momento en que enchufo el generador o lo quito, en circunstancias normales el condensador es un circuito abierto. Es más, sabéis que son dos placas separadas por un aislante, ¿vale? Luego, entonces, realmente no hay circulación de aquí para acá. Conclusión, como el condensador en continua funciona como un interruptor abierto, ¿vale? O un circuito abierto, para el análisis del circuito lo podemos quitar. Y es lo que vamos a hacer. Es decir, una vez que quitamos el condensador, lo que tenemos es R2 con R1, con R5, con R4 y con R3 en serie. De tal manera que hacemos la serie, que es la suma de todas ellas. Como todas son 100 ohmios, pues son 500 ohmios. ¿Vale? La corriente, que es lo que me piden, total, que entrega el generador en régimen permanente, es la tensión en bornes del generador partido de la resistencia total, que son los 10 voltios menos los 500 ohmios, 0,02 amperios. Y la potencia entregada en régimen permanente es la tensión en bornes del generador, ¿vale? Por la corriente entregada. Y eso me da 0,2 vatios. Ahora me dicen,
La tensión en bornes de R1. Bueno, en este caso, como todas las resistencias son iguales, la caída de tensión en cada resistencia tiene que ser la misma. Argumentando eso, puedes decir que la tensión, la diferencia de potencial en R1 es 1/5 de la tensión total, ¿vale? Pero si no, pues lo haces del método convencional, como si no te hubieras dado cuenta. Y es la tensión, perdón, es la corriente que atraviesa R1, que es la corriente total, por R1. Y eso me va a dar VR1, ¿vale? Lo tenemos hecho de las dos formas, ¿vale? Bien como una quinta parte o bien multiplicando por la corriente total. Bien, al no tener datos, ¿vale? Fijaos, cuando nos dicen que calculemos la capacidad del condensador, ¿vale? Lo único que sabemos en este caso es el voltaje, pero nos falta información, ¿vale? Nos falta información del este. Entonces simplemente se deja en marcha. Vamos a hacer otros circuitos donde sí tenemos datos suficientes para calcular la capacidad, ¿vale? Vamos al siguiente. Bien, aquí ya tenemos mallas y tenemos más de un generador. Bien, hasta ahora hemos hecho resistencia equivalente vamos, el sistema convencional y ahora vamos a tener que utilizar las leyes de Kirchhoff, ¿vale? Para simplificar y resolver el circuito. Bien, en este caso, bueno, pues en el ejercicio este que hice con los chicos no lo tenían que resolver, simplemente plantearlo. Aquí, si queréis, en los circuitos que hagáis vosotros, más adelante, pues hacerlo igual, si queréis ir rápido, porque lo que proporciona un reto de este tipo de ejercicios es el planteamiento, no el cálculo matemático. Eso ya lo sabéis hacer, ¿vale? Entonces, como son problemas que calculando matemáticamente, pues se te puede ir fácilmente media hora, 3/4, pues una forma de resolver muchos en poco tiempo es solo dejándolos planteados, ¿vale? Y resolver pues uno de cada 5 o de cada 10. Bien. Identifica según convenio las corrientes de malla. Bueno, lo que establece el convenio es que es el sentido horario, ¿vale? Es decir, te plantean un circuito así y entonces tú planteas las mallas en sentido horario. Que no tiene nada que ver con el sentido que ofrecen los generadores de continua dentro de la malla, ¿vale? Y después vamos a ver cómo se plantean las leyes de malla de Kirchhoff. Bien, yo el método que os voy a plantear es matricial. No sé si habéis trabajado con él, pero es súper sencillo. Bien, lo que vamos a tener, bueno, aquí no lo planteo matricial, lo hago en el siguiente, aquí os explico las corrientes. Vale. Bueno, aquí tenemos, veis que están en sentido horario, ¿vale? Entonces establezco corrientes de malla. Dime. Perdona, ¿puedes ampliar un poquito la pantalla, por favor? Sí. El tamaño. Gracias. ¿Ahí? Vale. Vale. Mirad, las corrientes de malla. Igual que en continua, todas las magnitudes van en mayúscula. Y las unidades también. Sabéis que el voltio es en mayúscula, el amperio es en mayúscula y el ohmio es en mayúscula. La V es mayúscula, la R es mayúscula y la I es mayúscula. Cuando hacemos referencias a mallas, lo hacemos en minúscula. Os estoy hablando del convenio, ¿vale? ¿Sí? Igual que os he dicho que el sentido es horario, en el giro de la malla, el subíndice de la malla es una letra en minúscula.
Y después el orden en el que se nombran las mallas no está en el convenio. Es decir, podríamos haberlo hecho IA, IB y C y D, o IA, IB y C y D, o el que tú quieras, ¿vale? El caso es que sea una minúscula y que la corriente de malla siempre vaya en el mismo sentido. Siempre en el mismo sentido. Y en este caso, horario. Bien, entonces, ¿cómo se establecen las ecuaciones de malla? Pues muy sencillo. Tenemos que ver hacia dónde va la flecha. Y entonces, a la izquierda del igual, ¿vale? A la izquierda del igual, vamos a poner los generadores. Y a la derecha del igual, vamos a poner las resistencias. Y siempre en mallas, lo que trabajas son tensiones. Tensiones de generadores a la izquierda, tensiones de resistencias a la derecha. De tal manera, empieza por donde más rabia te dé, ¿vale? Normalmente por V1. Si la flecha sale por el más, es más. Si la flecha sale por el menos, es menos. ¿Lo veis? Más V1 menos V4 menos V2. Más V1 menos V4 menos V2. ¿Vale? Bien, en el lado de las resistencias siempre es caída de tensión. Entonces no te afecta el sentido de la flecha. Lo que vamos a tener aquí es más VR1 más VR3 más VR2. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí. ¿Lo veis? ¿Sí? Hacemos lo mismo con este. Sería más V5 más V4. Más V5 más V4. Y después las resistencias VR3 más VR6 más VR5. VR3 más VR6 más VR5. En la malla C, pues tenemos lo mismo. Más V3 más V2. Más V3 más V2. Y después VR2, VR4. VR2, VR4. El segundo paso, haríamos lo mismo con la malla D, que es menos V5, y tendríamos VR4, VR5, VR7 sumados. Bien, el siguiente paso consiste en aplicar la ley de Ohm a las resistencias, de tal manera que tendríamos la parte izquierda de las ecuaciones con las tensiones de los generadores y la parte derecha ya con los valores de las resistencias y las corrientes de malla. Voy a hacer el paso este de tal manera que la VR1 solo le afecta IA, ¿vale? En la malla A. Entonces, es R1 por IA. En la malla A, R3 le afecta positivamente IA y negativamente IB. Es decir, se restan las corrientes de tal manera que a R3 le multiplica positivamente IA porque estoy en la malla A, ¿vale? Y le resta IB. Y después en R2 pasa exactamente igual. R2 le afecta la corriente IA y la corriente IC. Pero como estoy en la malla A, considero positiva la corriente de A, ¿vale? Y negativa la de C. Haríamos lo mismo con las otras mallas. Es decir, aquí R3, como estoy en la malla B, estoy trabajando en la malla B, pues sería IB menos IA. IB menos IA. R6 solo le afecta a la B, pues R6 y B. Y R5 le afecta IB e ID. Pues como estoy en la B, sería IB menos ID. Así sucesivamente. De tal manera que tendríamos lo mismo para IC y para ID. ¿Entendido la explicación de por qué unas suman y otras restan? Sí. Bien, el siguiente paso sería agrupar términos. ¿Cómo agrupas términos? Pues agrupas términos en torno a las corrientes de malla, ¿vale? De tal manera que pongo aquí todo lo que multiplica IA, todo lo que multiplica IB y todo lo que multiplica IC, ¿vale? Y asigno. Y por último, en el último paso, lo que hago es asociar. De tal manera que lo que voy a tener es un sistema
de n mallas que me generan n menos una incógnitas, perdón, n incógnitas, n ecuaciones, ¿vale? Bien, y esto lo podéis resolver como queráis. Bien, si en vez de resolverlo así, lo queréis hacer de forma matricial, ¿vale? Tenéis este sistema, que es el que yo utilizo con los chicos. Es decir, hasta aquí habíamos hecho lo mismo, es decir, malla 1, malla 2, malla 3. Tenemos las tres ecuaciones, habíamos hecho el agrupamiento de resistencias, ¿vale? Y yo ahora lo que os propongo es esto. El vector de tensiones es igual a la matriz de resistencias por el vector de intensidades. De tal manera que la matriz, el vector de tensiones es de la siguiente forma. El primer valor son vectores columna, tanto la corriente como la tensión. El primer valor corresponde a la primera malla, el segundo valor a la segunda y el tercer valor a la tercera. Y en las corrientes pasa exactamente igual. Primer valor, primer término es de la primera malla, el segundo término es de la segunda malla y el tercer término de la tercera. ¿Cómo se construye la matriz de resistencias? Pues lo vais a ver muy bien aquí, ¿vale? Es decir, esto sería la primera malla, ¿vale? En virtud de las resistencias, ¿vale? Y aquí tenemos la primera malla con A, con B y con C y con las corrientes. De tal manera que yo tengo, vamos a ver, primera malla es esta. Que multiplique ella. Tengo 1, 2, 3. Como son 100 ohmios por resistencia, 300. Dentro de la primera malla, ¿cuál está en relación con B? Esta de aquí, menos 100. ¿Cuál está en relación con la malla C? Esta, menos 100. ¿Lo veis? Y de esa forma construyo el 300 menos 100 menos 100. ¿Lo veis o no? Hacemos la siguiente. Estoy en la malla B. La malla B, ¿cuál tiene relación con IA? Este, menos 100. ¿Cuál en la malla B tiene relación con IB? Pues todas. 1, 2 y 3, 300. Y de la malla B, ¿cuál tiene relación con IC? Esta, menos 100. Luego sería menos 100, 300, menos 100. Menos 100. Ah, porque hay una que vale 250. ¿No? Si no, es un error. ¿Hay alguna que valga 250? No, es que me he equivocado. Esto es 300, ¿lo veis? Sí. Es un error. Aquí me he equivocado yo. No, es que hay una resistencia que vale 50, la R3. Pues ese es el problema. Ese es el problema que yo le he dado. R1, 2, 3, 4, 5. No, todas las resistencias valen 100. No, en el PDF donde pone el enunciado, en el dibujo pone 50. Visto. Entonces eso es lo que ha pasado, que me he equivocado cuando he puesto... Bueno, vamos a suponer que todas valen 100, ¿vale? Como aparece aquí. Entonces, lo que tendríamos sería 300 menos 100 menos 100, menos 100, 300 menos 100, ¿vale? Que este es otro ejercicio. Bien, y tendríamos el último, la malla C, que sería, ¿qué relación tengo con el A? El R2 sería menos 100. ¿Qué relación tengo con el B? Ninguna, 0. ¿Y qué relación tengo con el C? Sería... me paso de ejercicio, ¿verdad? Claro, es que estoy aquí, perdonad. Os estoy liando mucho. A ver, ¿qué relación tengo con el A? Esta, la R4, menos 100. ¿Qué relación tengo con el B? R3. ¿Y qué relación tengo con el C? Estas dos, 200. De tal manera que aquí tendría, bueno, si fuera todo aquí que lo tenía equivocado, menos 100, 200, ¿vale? Aquí ya he rectificado las que tenían el valor de 50 ohmios, ¿vale?
¿Eso cómo funciona? Pues funciona con una matriz que va menos 10, 10, 5, igual a esta matriz, perdón, a esta matriz por el vector IA, IB y C. ¿Cómo se resuelve? Pues se resuelve por Cramer. De tal manera que el método matricial te ahorra muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque arriba, ¿qué vas a tener? Bueno, abajo vas a tener el determinante de la matriz directamente. Y arriba vas a tener el determinante de la matriz en el que vas a sustituir en la malla correspondiente, en la columna de la malla correspondiente, el valor de las resistencias por el de las tensiones. Entonces, en la malla A será la primera columna, en la malla B la segunda columna y en la malla C la tercera columna. Resuelves el determinante del numerador, resuelves el determinante del denominador y te da el valor de la corriente de malla. ¿Lo entendéis? Sí. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, es la forma más rápida de resolver circuitos de mallas. La fórmula matricial, ¿vale? Si queréis, podemos hacer este. Voy a poner un circuito encima. Aquí. Un segundín. Voy a crear aquí un... Opciones. Creamos uno nuevo. Vale. Vamos a resolver, si queréis, este de aquí, en mallas, ¿vale? Por el método matricial. De tal manera que yo tengo que V es igual, voy a hacerlo más grande para que lo veáis. Aquí se ve por la matriz R, ¿vale? Y el vector I, ¿vale? Entonces, de tal manera que yo lo que voy a tener, en este caso, es aquí. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿No me deja? ¿No deja más de una columna esto? ¿Qué puedes hacer? Bueno, vamos a ver si nos deja aquí. El caso, tendríamos que sería V1, sería, vamos a ponerlo aquí, eso es. Tendríamos V1 más, perdón, menos V4 menos, ¿correcto? V2. ¿Estamos de acuerdo? Primera malla. ¿Sí? ¿Sí o no? V1 en la malla es en sentido siempre horario. No sé si veis mi cursor o no lo veis. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sentido horario. Luego siempre salgo por el más en el V1. Salgo por el menos en el V4 y salgo por el menos en el V2. ¿Correcto? ¿Sí? A ver, ya sé cómo lo voy a hacer. Porque no me deja esto. Voy a insertar una tabla.
¿Qué va a ser? 3, 4, son 5, 6. Joder, 7. 7, 8. Vale. Y ahora para abajo son 3. Vale. Vamos a hacer esto más chico. Esto lo hacemos aquí. A ver. Quitamos las... Fondo, no punto. Vale. Pues tenemos que el primero es este, que es V1 menos... Lo voy a poner así rapidito. Menos V4. 4 menos V2. Esto. Ahí. En la primera malla. La segunda malla es esta. Vamos a definir esta como segunda malla. Y tenemos que es V4 más V5, ¿correcto? Tercera malla, me va a faltar aquí una fila. Insertar una fila. Aquí, tercera malla es esta. Y vamos a hacer que es V3 más V2. V2. Y después la cuarta malla, que es esta, es menos V5, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien, esto va a ser igual, ¿vale? Y ahora voy a hacer la matriz de resistencias. De tal manera que yo lo que voy a tener aquí es... A ver cómo voy a hacer más ancho. Y lo meto aquí. Lo voy a hacer con números y tengo que es R1 más R2 más R3. ¿Correcto? A ver, ¿por qué me sale esto tan grande? Vamos a hacer esto más chiquinino. Ahí. ¿Lo veis bien así? En la malla A. Sí. ¿Sí? Vale. La malla B. Dentro del... Perdón. La que hay, la A con la B. Sería menos R3. ¿Sí? La que hay, la A, perdón, la A con la C, menos R2. La que hay, la A con la D, ninguna, 0. Vale, nos vamos a la malla B. Aquí tenemos. Tenemos que es R3, R6 y R5. R3 más R5 más R6. Con la A, ¿qué tiene? Perdón, con la A, esto es dentro de la B. Con la A, ¿qué tiene? Menos R3. ¿Vale? Con la dentro de la B, R3 más R5 más R6. ¿Correcto? Entre la C, entre la B y la C, no hay nada. Entre la B y la D hay menos R5. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Lo veis todos? Por favor, si alguien no lo ve, que lo diga. Sí, sí. Vale. Entonces, vamos a la malla C. La malla C con la A es menos R2. Es lo que tiene común. Con la B no tiene nada en común. Con la C tiene menos R4. Perdón, estoy en la C. Es R4 y R2. R2 más R4. Y con la D tiene menos R4. Nos vamos a la última malla y vemos que con el A no tiene nada. ¿Correcto? ¿Sí? Con el B, menos R5. Con el C, menos R4. Y con el D
tenemos 3, R4, R5, R7. R4 más R5 más R7. Que ya he construido mi matriz de... pues esto sería multiplicado por el vector de corrientes, que esta siempre sería IA... Ay, cachis. Perdonad. IA y B y C y D. ¿Vale? De tal manera que yo tendría representada el circuito. Voy a ponerlo un poquito más pequeño. No sé si lo veis, ya no lo veis, ¿no? Sí. Sí, sí se ve. Sí se ve, vale. Este sería el vector de tensiones. Esta es la matriz de resistencias. Y este es el vector de corrientes. Lo tengo en forma matricial. ¿Cómo resuelvo? Pues ya lo hemos dicho por Kirchhoff. Tengo que IA, y os lo pongo aquí, IA sería digámoslo así, esto ya se lo tengo que poner como ecuación. Vale, IA es igual al quebrado que sale aquí, del determinante modificado, sí, del vector V dentro de R, ¿vale? Y aquí, perdón. A ver por qué me sale esto aquí. Aquí. Y aquí sería el determinante de R. Determinante de R, pues la matriz de resistencias. Determinante modificado de R sería en la primera columna. Es decir, dentro de columna 1. A ver cómo lo pongo. Columna 1. Col 1. ¿Vale? Dentro de este. Para IB sería exactamente igual, solo que la V la metería en esta columna. Para IC, la V la metería en esta columna. Y para ID, la columna de V la metería aquí. ¿Lo veis? Es resolver esos determinantes y tienes las corrientes de malla. ¿Lo veis? Resolver un sistema de ecuaciones, de un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, lleva bastante tiempo. Resolver son el determinante de abajo es siempre el mismo. Solo tienes que resolver dos veces. Una vez. Entonces, 4 ecuaciones son 5 determinantes. Y 5 determinantes, pues, se pueden resolver relativamente fácil, ¿vale? Que no es complicado. ¿Sí? ¿Lo veis o no? Entonces, la forma de resolver este tipo de circuitos siempre suele ser con determinantes. ¿Vale? Javier, una duda. Dime. Se supone que cuando publiquen los criterios de corrección, o no sé si los publicarán o no, tú si en un ejercicio de estos el planteamiento lo haces bien, pero no resuelves, ¿te contarían algo? Normalmente vienen los criterios de calificación. Claro, a eso me refiero, los que los publicarán, ¿no? Y tradicionalmente el planteamiento cuenta. Vale. Sí. Sobre todo en este tipo de circuitos. A eso me refiero. Normalmente cuenta la mitad el tener bien planteadas las ecuaciones. Es decir, el llegar hasta aquí, a ver dónde, por ejemplo, el llegar hasta aquí, ¿vale? Sí. Es el sistema. Mi consejo es, en esto no tardas mucho y indicas que conoces el sistema. Y después indicas que vas a resolverlo vía matricial y ya está. Entonces, si quieres,
pierdes un poquito de tiempo en la redacción de los 3 pasos, ¿vale? Lo metes de forma matricial y resuelves por determinantes. Entonces, aunque te equivoques en los determinantes, ellos ya saben que sabes plantear las ecuaciones. Eso me refiero. Sí, 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 sería interesante plantearlo así. ¿Vale? Bueno, podríamos ver más de esto, pero yo creo que ahondaríamos en lo mismo. Fijaos que siempre hago lo mismo. Incremento esto un poquito aquí. El circuito es siempre igual. Mallas, ¿vale? Aplicando Kirchhoff al circuito por mallas. Sentido horario, ¿vale? Igual. Menos V1, V1, menos V2. Después aquí las tensiones de las resistencias, siempre sumadas. VR1, VR2, VR4. En la malla B, VR3 más VR6 más VR5. Y en la malla C, VR4 más VR5. Se aplica ley de Ohm, ¿vale? Y después se agrupan para quedar así. Yo normalmente lo que hago es, lo pongo así porque ese es el planteamiento, pero después, aparte, lo hago como he hecho antes. Es decir, me genero mi vector de tensiones independientemente de lo que haya puesto aquí y cotejo. ¿Vale? Porque cuando cojáis soltura, este sistema va a ser súper rápido. Es decir, las 2 primeras matrices de resistencias puede ser que las hagáis despacito, pero las siguientes van a ir como churros, ¿vale? Entonces, como tú has dicho muy bien, es preferible dejarle fácil al corrector que sabes plantear las ecuaciones, ¿vale? Pero después puedes cotejar con la matriz de resistencia si no te has fijado en esto. Entonces puedes detectar si has cometido un error en esto, que es muy fácil cometerlo aquí, ¿eh? Porque son muchas letras, te puedes dejar alguna R, ¿vale? Mientras que aquí lo haces, vamos, rapidísimo, ¿eh? Aquí estamos hablando de 3 resistencias, aquí estamos hablando de 3 y aquí estamos hablando de 2. Es decir, si todas valen igual, son 3, 3, 2, ¿vale? La diagonal siempre es la suma de las resistencias de cada malla. Y después, en el resto de componentes, pues es la relación con la malla. Entre la malla A y la B no hay nada, pues será un 0. 0. Entre A y C hay una, pues será menos 100, ¿vale? Teniendo en cuenta que siempre que no está en la malla o que la relaciona con otra malla es negativo. Es decir, todo lo que no esté en la diagonal principal es negativo, ¿vale? ¿Qué más os puedo decir? Pues que las matrices son simétricas respecto a la diagonal principal. Es fundamental. Si aquí te sale un 50 y aquí te sale un 100, es que te has equivocado en una de las dos. ¿Vale? Por eso digo que es muy fácil de comprobar. Este sistema es tremendamente claro a la hora de comprobar. Es simétrica respecto a la diagonal principal. Aquí lo podéis ver perfectamente, ¿vale? Lo que os decía, este determinante es el mismo aquí, aquí y aquí. Luego lo resuelves aquí y ya te vale el valor para estos dos. Y si aquí teníamos 3 ecuaciones, en realidad haces un determinante aquí, 2, 3 y 4. 4 determinantes. ¿Vale? Bien, una vez que tengo una corriente, tengo las corrientes de malla. Por cierto, las corrientes de malla son abstracciones matemáticas, es decir, no existen. Las que existen son las corrientes de rama, ¿vale? Lo que circula por aquí, lo que circula por aquí y en el sentido que circula. No es que circulen 2 corrientes, la IB y la IC, sino que circula una corriente que es la resultante de las dos, ¿vale? Esa es la que existe, ¿vale? Dependiendo desde qué malla la estés mirando, una suma y la otra resta.
¿Lo entendéis? Pero te da exactamente igual, porque si tú vas a calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, tienes que definir cuál es el que quieres más positivo o más negativo y en función del valor que te vaya a dar la corriente, en los dos sitios va a ser igual. ¿Vale? ¿Qué más deciros a este respecto? Bueno, pues ya, bueno, todo lo que es el cálculo de las potencias se da exactamente igual. Si queréis, vamos a Thevenin, ¿vale? Lo que hablábamos de Thevenin. Bueno. En este caso, bueno, ¿queréis que veamos este circuito de Kirchhoff? Es un circuito interesante porque lleva un puente aquí, ¿vale? Vale. Entonces, este es el típico circuito que en función de cómo te lo dibujes, ¿lo ves o no lo ves? Bueno, eso seguro que lo habéis visto ya todos. Si pongo estos dos condensadores de este lado, no hay puente. Es decir, si yo pongo el C2 aquí y el C3 aquí, es aquí en paralelo con V2 y en paralelo con R1 el otro. De tal manera que tengo este terminal y este terminal que están aquí, están juntos, ¿vale? C2 está en paralelo con V2 y C3 está en paralelo con R1. Ojo, solo con R1. Aquí no hay unión, ¿vale? Bien, vamos a ver este circuito. Identifica según convenio las corrientes de malla. Plantea las leyes de Kirchhoff. Establece las ecuaciones simplificado. Resuelve el sistema, calcula la potencia consumida y calcula la carga del condensador. Bien, vamos al circuito, ¿vale? En continua, para todo lo que es Kirchhoff, esta rama de los condensadores no funciona, no, es como si no existiera y por lo tanto me queda este circuito de aquí, ¿vale? Y este circuito de aquí en realidad es una resistencia con un generador en serie y una resistencia con otro generador en serie. En realidad es una única malla, como os dibujo aquí, ¿vale? Con esto. Aplicando Kirchhoff, pues la ley de mallas tendría que la corriente que pasa por la malla sería más V1, esto es V2, V2 menos V3, tendría en un lado de la ecuación, y en el otro lado de la ecuación tendría VR1, VR2, en más. Se ve muy mal, pero sabéis que las diferencias de potenciales en las resistencias se suman. Bien, aplicando ley de Ohm a las resistencias, hacemos lo mismo, V2 menos V3, R2 por IA, R3 por IA más R2 por IA. Agrupamos las resistencias en torno a la corriente de malla, ¿vale? Que es el siguiente paso, de tal manera que tenemos esto y ya puedo calcular IA, porque conozco las tensiones y conozco las resistencias, ¿vale? Como tengo que los dos valores de las tensiones es el mismo, es un voltio, pues 1 menos 1, 0. Partido de 200 no hay corriente, ¿vale? ¿Qué significa que no hay corriente? Pues que las dos tensiones, los dos generadores se anulan, ¿vale? Si no hay corriente, no se puede consumir nada, porque para que haya consumo, haya potencia consumida, tiene que haber corriente, ¿vale? Como no hay corriente, no hay consumo. Vale, ahora nos vamos a fijar en el condensador C2, ¿vale? Entre A y B. Definidos A y B, este punto y este punto, ¿vale? Bueno, o este y este, que es el mismo. Bien, está en paralelo con V2. Quiere decir que la tensión que hay en bornes del condensador es V2. ¿Vale? Además es que me están dando aquí la capacidad del condensador. Si no, calculo la carga del condensador. Aquí me dan la capacidad del condensador, ¿lo veis? Era el dato que nos faltaba en el otro ejercicio.
La capacidad. La capacidad es C. Luego yo puedo calcular la carga, conocida la capacidad y la tensión que hay en bornes, ¿vale? Pues nada, es aplicar simplemente la ecuación de la ley de Coulomb, ¿vale? Y conocida la capacidad y conocida la tensión, calculo la carga, que es 1 por 10 elevado a menos 6 faradios por 1 voltio, igual a 1 por 10 elevado a menos 6 coulombios. ¿Vale? Bien, vamos ahora sí a Thevenin, que es el siguiente. ¿Ha habido alguna duda sobre este circuito? No. No. Bien, vamos a Thevenin. ¿Esto ya lo sabíais hacer y os estoy aburriendo o...? No, que va. No, Vale. viene bien el repaso, ¿eh? Vale, vamos a Thevenin. Este circuito de Thevenin no es evidente, porque yo tengo que hacer el Thevenin entre A y B. ¿Vale? Perdonad. Bueno, seguimos. Thevenin básicamente lo que busca es, por un lado, todo este circuito, ¿vale? Todo este circuito, cómo se vería desde A y B, ¿vale? Y para ello lo que dice Thevenin es que todo un circuito o parte del mismo se puede sustituir por una fuente de tensión y una resistencia en serie, ¿vale? Mientras que Norton lo que dice es que todo o parte de un circuito se puede sustituir por una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Bien, normalmente cuando te piden Thevenin y Norton, lo que haces es calcular el equivalente Thevenin y después haces el equivalente Norton. Pero no calculas el equivalente Norton, sino que haces el equivalente Norton de Thevenin. No sé si me explico. A ver si me explico. Me vais a entender. A ver. Tenemos este circuito y tenemos que ver cómo quedaría entre A y B. Bien, para el cálculo de la resistencia de Thevenin, lo que te dice Thevenin es que cortocircuites la fuente de tensión, colocar los terminales en extremos, ¿vale? Volver a dibujar el circuito y calcular la resistencia que queda dentro de esos terminales. Es decir, yo tengo, ¿veis? A y B, ¿vale? Y lo que hago es estirar, como si fueran las resistencias estuvieran unidas por comas, ¿vale? Las estiro, las pongo separadas y veo el circuito que me queda. Digamos, es lo más complicado de todo esto, porque una vez que tengo el circuito, lo único que tengo que hacer es asociar series y paralelos, ¿vale? Una vez que tengo asociados los series y paralelos, que voy reduciendo el circuito, me terminará llegando a una sola resistencia. Esta resistencia es la de Thevenin, ¿vale? Y ahora me quedaría por calcular la tensión de Thevenin. Bien, la tensión de Thevenin es aquella que se da entre A y B. Es decir, es la diferencia de potencial del circuito, como lo tenemos así, entre A y B. Quiero calcular esta tensión entre A y B. Cuando te dicen entre A y B, consideras que A es el positivo y B es el negativo, de cara al signo de la tensión que te va a dar. Puedes tener una tensión VAB de menos 3 voltios. Quiere decir que aunque tú hayas establecido como positivo este, es más positivo este. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Bien, entonces, vamos aquí abajo. Ya hemos resuelto la resistencia de Thevenin, lo habéis entendido, ¿verdad? ¿Sí?
Bien, vamos a la tensión de Thevenin. Hay que resolverla por mallas el circuito, ¿vale? O si hubiera una forma sencillita de resolverlo, pues lo resolveríamos de forma sencilla. De tal manera que yo aquí lo que haría sería resolver las mallas y establecer, fijaos, ¿tengo que resolver todas las mallas? No. ¿Qué corriente pasa por el camino entre A y B? Pues pasa la corriente de la malla A y la corriente de la malla B. ¿Vale? No tengo que resolver todo el circuito. Tendría que resolver la corriente de la malla A para multiplicarla por R7 y que me dé esta diferencia de potencial, ¿vale? Y después tendría que resolver IB para multiplicarla por R8 y que me diera esta diferencia de potencial. ¿Lo veis? Y de esa forma, las dos diferencias de potencial sumadas me daría la diferencia de potencial A y B. Aquí os lo estoy diciendo de esta forma. La tensión de Thevenin, VAB, es igual a VAC, de aquí a aquí, que puedes venir por aquí o por aquí, ¿vale? Lo que pasa es que por aquí es más costoso. Y VCB, que es por aquí. Escoges el camino más corto, el de las resistencias, VR7 más VR8. Y es lo que tienes que hacer. Ya está. ¿Vale? Aquí no sé por qué no terminé de resolver. Bien. Ese sería Thevenin. Vamos a ver si vemos otro Thevenin. Este yo creo que es el que acabamos de hacer, ¿verdad? Sí. Tengo otro por ahí. Vale. Damos un pequeño descanso y empezamos con alterna. Es que nos va a llevar más tiempo, alterna. Vale. Perfecto. ¿Sí? Venga, pues paro la grabación.